Pues soy Francisca Pallaré Villarraso. Nací el 14 de julio del año 27. ¿Qué recuerda de su abuelo por parte de su padre? De mi padre nada, porque yo no tengo padre. Ajá. Por parte de mi madre sí, mi abuelo me quería con locura, mi abuelo. Y mi abuela, la madre de mi madre. ¿Cómo se llamaban? Francisco sé que se llamaba Pallaré, y mi abuela se llamaba Villarraso. ¿Su abuelo a qué se dedicaron? Mi abuelo yo no le puedo, eso sí que no se lo puedo decir, pero me parece que era de cosas de albañil o cosas de la construcción. De la construcción. Era, sí. ¿Qué le han dicho sobre ellos? ¿Le han hablado sobre su abuelo? Que era una persona que quería mucho a mi abuela, la quería mucho, era un padre bueno, a mí me quería con locura, me llevaba a todos lados, me llevaba hasta los teatros Cervantes, me llevaba al teatro, al gallinero, como se decía antes, y me llevaba a todos lados mi abuelo. No, de mi abuelo ya no le puedo decir yo más nada. Nada más que así me quería mucho porque estuvo en el hospital civil, encamado, y siempre que iba me daba un huevo duro que tenía, se lo darían ahí, y una albardillita. Eso para mi Paquita, eso para mi Paquita, eso para mi Paquita. Eso cuando estaba ya hospitalizado. Sí. Lo guardaba sí. La comida para dárselo a usted. Esto para mi Paquita, porque me quería con locura y yo lo quería a él. Ajá. ¿Y de su abuela? De mi abuela ya la recuerdo menos, porque mi abuela era una persona muy delgadita, tenía un diente salido, pero era muy buena persona también mi abuela. Vivíamos en 2 habitaciones, sí, y una cocinita chica que teníamos en el patio, pero vivíamos... Esa fue la casa de su abuelo, luego la casa de su madre, y usted quedó allí también. Es que no habíamos allí 2 familias. Claro. 2 familias metidas, mi tía con mis 2 primos, que era hermana de mi madre, y su madre y nosotros. ¿Con usted y cuántos hermanos más? 3 hermanos más. 3 hermanos más, ¿no? O sea, dormíamos 2 en la cabecera y 2 en los pies. Os cruzabais, ¿no? Porque no había tampoco para más. No había, sí. Las habitaciones supongo que una sería más sala de estar. Una sala y una alcoba, como se decía antes, sala y alcoba. Claro. Entonces en la sala teníamos 2 camas, que en una dormían mi hermano y mi hermano, los 2 hermanos arriba y las 2 hermanas abajo, o las 2 arriba y 2 abajo. Y después mi tía en una camita que había en la otra cama. Con su madre, ¿no? Con mi madre. Además de aquello del teatro, ¿él tenía alguna otra afición, su abuelo? No, él me daba un paseíto, me sentaba en la acera, a lo mejor me compraba un adoquín. Entonces un adoquín era un caramelo, que era un adoquine. Me lo compraba, que valía, me parece, una perra chica. ¿Cuál era el empleo de su madre? ¿El trabajo? El trabajo, mi madre colocaba en las casas, fregando escaleras y fregando San Felipe, que lo fregaba ella también, San Felipe Neri. Estaba en calle Parra. Sí. San Felipe, y fregaba cuando la llamaban cualquiera para limpiar, como hoy pasa, pero en aquel entonces también. Ese trabajo, ¿hasta cuántas casas podía llevar su madre para adelante? Pues yo no le puedo decir, pero mi madre, la pobre, nos sacó adelante así, de esa manera. Más pronto, de noche había noche que no podíamos ni comer, que no nos daban ni de comer porque no podíamos. Porque no había. ¿Ella desde muy joven empezó? Desde muy joven, ella se vino aquí de Antequera, se vino con 17 años. Estuvo en la fábrica de los caramelos, de Quesada. Quesada, eso es Jaén, ¿no? Quesada. Eso es Jaén, provincia de Jaén. No, aquí. Aquí en Málaga. En Málaga, que le daban una perra gorda, me parece que ganaba. Y no le pagaron por ella, no pagaron nada. Que no sé cómo ella pudo arreglar la poquita paga que tenía, pues tenía una poquita paga ya después de ya se mayor. Tenía una poquilla paga y con eso nos fue sacando adelante también. Claro, porque ella, me dice que allí cuando trabajó en la fábrica de caramelos no la registraron en ningún sitio. En ningún sitio. Entonces a la hora de luego poder recibir una paga no figuraba. Pero se la arregló un señor que le llamaba el señor Meschá. Meschá la arregló para que ella pudiera cobrar una paquita chica, pero para que la cobrara. ¿Recuerda que su madre le dijese si ya de pequeñita iba al cine o al teatro? Iba al cine con amigas de allí de la calle.
unas amigas de la casa, como la calle, era casa así de vecinos, o se juntaba con alguna y iba al Principal, que era lo más que se iba, o al Málaga Cinema. Que eran los cines de aquí más conocidos, ¿no? Sí. O al Moderno, también. El trabajo de ama de casa, como me ha dicho, entonces no tenía ningún tipo de derechos laborales, ¿no? Después fue cuando se colocó en la fábrica, que podían haberle apuntado algo, hubiera cobrado una paguita, pero no. Una ama de casa, ¿qué horario de trabajo tenía? El horario pues tenía que se iba a poner a las 9 de la mañana, vamos a poner, sí. Y venía pues a las 1, a las 2, según cuando podía. Venía a la casa si tenía algún dinerillo, me daba a mí para que yo fuera y comprara lo que fuera, y si era yo de comer lo que pudiera, lo que yo hacía, si yo era chica también. Claro, era muy pequeña. ¿Recuerda de que echara muchas horas, que tenía que estar? Pues sí, que echara muchas horas, pobrecita mía. ¿A qué hora se podía levantar su madre y a qué hora se podía acostar? Mi madre se levantaba a las 7 de la mañana, porque teníamos que coger el agua del patio para poder tener un botillo en la casa, para poder fregar los platillos de la noche. Pues se iba la pobre, ya no venía hasta las 3 de la tarde. ¿Y luego por la tarde volvía a ir a trabajar? También, ¿no? Y se estaba hasta las tantas de la tarde. O sea, que ustedes un poco se criaron en la casa sola, ¿no? Solo con mis tías. Con su tía estaba un poco al cargo. Una que tenía soltera y la otra que estaba también como mi madre. También madre soltera, que tenía yo 2 primos, que somos todos como si fuéramos hermanos todos. Claro. El nivel económico entonces de la familia, de que su madre pudo dar... Pagábamos 11 pesetas en la casa que vivíamos. De alquiler, ¿no? 11 pesetas. ¿Cómo eran las condiciones domésticas de la casa donde vivían? Me ha contado un poco que tenían que compartir... Tenían una sala, como se suele decir, y una alcoba. En la alcoba había 2 camas también, que también dormía mi tía con mi primo. Sí. Mi primo en una cama y mi tía en otra. La cocinita era la entrada a la derecha, una cocinita chiquita que cuando llovía nos llovía en las piernas, porque claro, nos caían los porrazos, caían las piernas cuando nos poníamos, porque era con soplillo, era de carbón. Y lo pasamos muy mal. Ahí en el Molinillo, ¿no? En la calle Carmelita. ¿Y esto eran casas, no? ¿La zona era de casa baja? Casitas bajas, sí. Después había 1, 2, 3 casas, 4 casas de piso. Tenían 2 pisos. Había una casa, 2 casas, 3 casas con 2 pisos cada casa. Y un barrio de trabajadores, supongo, ¿no? De mucha gente humilde, gente, ¿no? Humilde, todo humilde. ¿Luz llegaron a tener? Luz de esa de 3 chicas, que le llamaban las de 3 chicas. ¿Eso cómo era? De 3 chicas, esa era la que de 15 bujías. ¿Pero esa era eléctrica ya? Eléctrica, sí, ¿no? eléctrica. Sí, yo tenía una bombillita que la ponía mi madre en medio de las 2 salas para que se alumbrara las 2 habitaciones. Claro. Y otras veces la ponía en la puerta de la entrada de la sala para que diera la cocina. ¿Eso sobre qué año calcula? ¿Desde pequeña lo tenía usted? O... De pequeña tendría yo ya entonces pues unos 14 años, cosas así. Eso cuando se puso la luz en su casa, ¿no? Sí. Antes no recuerda... Y una vez me cogió el despertador porque claro, ya empecé yo ya con mi novio, ya empecé a hacerme la Juan y tenía que coser de noche, y una vez vino el despertó y me cogió con la luz de 40 bujías y me quería echar una multa, y yo le lloré: ay, mire usted que yo estoy trabajando y yo no puedo coser de día y tengo que hacerlo de noche. Este dedo me lo iba a comer de trabajar, de tanto bordar. Sí. Porque entonces se contrataba la energía que se iba a gastar, ¿no? Sí, sí. Y usted se la apañó más o menos de coger de algún otro sitio para poder... No, la misma luz, pero con la bombilla más gorda. La bombilla, en vez de ser de 15 bujías, era de 60. Y me cogió un día el experto. Y el experto lo he visto yo hasta hace poco, que el pobre se ha muerto. Y yo he conocido a las hijas y todo, pero yo nunca le he querido hablar de eso. Me acostaba a las 3, las 4 de la mañana. Mi novio venía algunas veces y claro, veía el gato atravesar las millas, como se suele decir, y me iba y me compraba un bocadillo
que le costaba 2 reales. Yo no sé si usted eso lo habrá No, oído no, decir. yo esas cosas pillan muy Pues lejos. me compraba un bocadillo y ya usted ve cómo yo me podía comer eso, con mis 3 hermanos al lado. Dice, En fin. eso es para ti, pero para todo no puedo. Sí, sí. ¿Y el autobús? ¿Había autobús entonces? No, o era tranvía. tranvía lo que había? El tranvía que se cogía en carretería y me parece que valía 3 chicas ida y vuelta. A Hueli. A Welling iba el tranvía. A Hueli. Y para el Palo también creo que había otro, Para ¿no? Pablo también había otro que valía 1 real ida y vuelta. Eso en los Y la- años... ¿Me y está la- hablando de los años 40 o años 30? Sí, los años 40, los años 30 y tanto, Ujú. Un tranvía que funcionaba todo el día. todo el día. Había, le decían las jardineras, la parte de atrás porque iba al aire y la parte de adentro era la de... Techada, ¿no? Ujú. Agua corriente La llegaron agua corriente estaba en el patio. en el patio. La teníamos en la casa. En el patio había un grifo y un bidón. Una tabla, se cogía del grifo, le llevábamos cubo para adentro para poder fregar los platillos y eso, y el botijo para poder beber. Ujú. ¿Cómo se apañaban para la higiene personal en la casa? Pues en el lebrillo de lavar. En el lebrillo de lavar se cerraba la puerta de la calle y se le ponía un trapito en el agujerito para que el que pasara y mirara No, que sí, no no. nos viera, porque éramos cuando se iban los hombres, los muchachos, pues entonces las mujeres eran las que nos quedábamos allí bañándonos. Podía ir lavaros, ¿no? Que si una persona se lavaba a lo mejor un par de veces a la semana o una... 2 veces, una vez o cada 15 días, tampoco Sí, era, ¿no? tampoco era diariamente. La cosa pero- como ahora, ¿no? No, como ahora que disparate voy, como ahora. Y, por ejemplo, para lavarse la ropa, para lavar... Lavar la ropa toda la semana o cada 15 días, pues se lavaba en un lebrillo, se echaba lejía de ceniza, Lejía de ceniza, ¿eso cómo era? sí, porque se echaba la ceniza que la panadería, Sí. se iba a la panadería que trabajaban con leña y les decía, ¿por qué no me he hecho hasta aquí unas poquitas de ceniza en el cubo? Y entonces se echaba a un bidón que había aparte del agua y se echaba agua. Cuando esa lejía se asentaba, se hacía una lejía muy buena, se lavaba los trapos muy bien con jabón verde, que entonces vendía un taquito de jabón verde por 1 real, y yo me lavaba una bata que tenía, me la lavaba de noche y me la ponía por la mañana para irme a trabajar por la mañana, La dejaba que se secara y se la ponía por la y mañana. si no me la secaba con 1 real de picón, que entonces era picón, y me la planchaba para poder ir limpia, porque yo entraba mucha intendencia, mucha pena. Vacaciones como tiene ahora la gente de trabajo no tendríais ustedes en aquella época, ¿no? ¿Qué? Para yo, No, nunca, no. la playa que teníamos y íbamos de noche. Algunas veces las vecinas andábamos de noche, nos bañábamos por la naguilla de abajo, nos bañábamos de noche. Iba ya a la playa, ¿no? ¿Los hombres hacían algo en la casa? ¿Participaban en Mis las hermanos tareas? ya de mayorcito ya se fueron al garaje Málaga, El garaje al Málaga. garaje Málaga, a lavar coche y eso. Y fueron allí para poder ayudar algo. Claro. Me traían los monos toda la semana y se los lavaba yo con agua caliente y que se ponían de pie en el lebrillo. Se los lavaba para que el lunes lo llevaran limpio al Al taller. trabajo. Y eso se trabaja mucho. ¿Y, Navidad. y ellos, los hombres, ayudaban algo en las tareas En la domésticas? casa, en la casa, mi hermano, claro. Si no había otro, nada más que mi madre que trabajando y yo, Había que... tenía que ayudarlos, los angelitos tenían que ayudar. ¿Qué hacían, por ejemplo, los hombres y las mujeres? Los hombres a lo mejor más las tareas, los mandados de la comida, de... No, de mandar y eso no hacían, ellos se iban a trabajar. Si iban por la mañana, venían a la 1, si había que comer, comí, si no había que comer, las criaturas se iban. Claro. Depende cómo estuviera el día, ¿no? Sí. Y después se iban, entraban a las 3 o las 4 y ya venían a las 8 de la noche. Y si había que comer, comía, y si no, tenía que acostarse las criaturas. Eso no sabe nadie. Eso son cosas... Eso no sabe nadie lo que es. Que tenían un comportamiento bueno, que no fuéramos nunca quitarle a nadie nada, por mucha hambre que pasáramos, y así fue. Honradez, ¿no? Sobre todo. Honradez, que tuviéramos mucha honradez, que con la verdad y con la honradez se iba a cualquier lado. Así nos enseñó mi madre.
Sí, nos poníamos todas las muchachas blanqueadas a la fachada, poníamos los farolillos esos que se ponían, nos íbamos allí a la plaza donde estaba el garaje Las Delicias, una planada que había allí que le llamábamos el callejón. Nos poníamos allí a hacer una rueda, a cantar, a bailar. ¿Eso por qué fecha se hacía? Pues sería ya, pues ya éramos mayorcitas. Pero digo, ¿por qué fecha del año? Digo, que era la fiesta así del año de San Juan. San Juan. San Juan, mayormente San Juan. Estuve 2 veces en el colegio. ¿En qué colegio estuvo? Entre la Goleta, entre las Mercedes y entre la presentación. ¿Con qué edad estuvo en el colegio? Pues yo hice la comunión en la presentación que tendría yo pues unos 7 años, 8 años. ¿Cómo era la escuela a la que fue? ¿Cómo la recuerdas? Pues la recuerdo bien, de muchos niños, muchas niñas, como yo, así. ¿La que más tiempo estuvo, cuál fue? La que más tiempo estuve en las Mercedes. Las Mercedes. ¿Cómo era aquel colegio? El colegio de monjas. De monjas, ¿no? ¿Era solamente de niñas? De niñas, como si lo estuviera viendo ahora mismo la monja que yo estaba, que era mejorándola a usted. Una bellísima persona, su Mercedes, que era buenísima para mí. ¿Aprendió allí? Sí, allí aprendí mucho con ella. Sí, ¿no? ¿Cómo eran las clases? La clase era una clase entera solo, sí. Para todas las que habíamos. Tenía sus bancas, cada una habíamos 4 personas. En un pupitre, sí, 4 personas. 4 personas. ¿Cómo era? Supongo que en un colegio de monjas la educación religiosa sería muy importante, ¿no? Importante. ¿Qué suponía eso en clase? ¿Qué hacían que pues, tuviera que ver con la religión? Nos daban la religión, nos daban que teníamos que ser buenas personas, que no teníamos que contestarle a nadie, que si nos decían algo nos teníamos que callar. Yo esa educación la que he tenido, siempre la tengo. Y la tengo. Yo, si me dicen algo, como si no me lo dijera. Si me cuentan algo de eso, como si no me lo hubieran dicho. ¿Rezaban? Sí, rezaban. ¿Cuándo rezaban? Rezábamos pues antes de venirnos a la casa. Antes de volver a casa, ¿no? Sí, antes de... ¿Por la mañana, por ejemplo? Por la mañana, sí. Y digo, ¿antes de entrar también rezaban? Rezábamos, y después de salir también. Y después de salir. O sea, 2 veces al día. Y luego supongo que tendrían que ir a misa. A misa toda la semana y confesar toda la semana. Yo me confieso y yo comulgo. Y yo esta tarde tengo que ir a una misa, a escuchar una misa a mi marido porque hace 14 meses que se murió. Y todos los meses le escucho una misa. Y yo confieso, soy religiosa, pero eso que me gusta, es que yo eso lo he vivido y me gusta. ¿Su madre era religiosa? Y mi madre limpiaba la iglesia. ¿A qué imágenes le tenían ustedes devoción? Yo le tengo devoción a María Auxiliadora, ahora mismo a María Auxiliadora. Y mi madre era devota de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, ¿no? Sí, le tuve que poner un ladrillo en los pies para que se muriera. Sí, ¿por qué? Porque las personas que son devotas de la Virgen del Carmen sufren mucho por morirse. Sí. Y hasta que no se tira al suelo, yo antes que mi madre se tirara al suelo, como yo ya eso lo sabía dicho por las personas, le puse un ladrillo en los pies. El colegio llevaba una cartilla, que entonces era una cartilla y una libreta, una carpetita con una cartilla, la cartilla de primera, la cartilla segunda, la cartilla de tercera. ¿Hasta qué cartilla llegó usted? Hasta la tercera, ¿no? La tercera, ¿no? Que era ya casi sabe algo, sí, algo, ¿no? De leer, sí, ¿no? ya sabe algo. Yo algo me defiendo. Claro. Y yo firmé todavía, gracias a Dios, malamente, pero firmo. Claro. Por una gorda, ¿no? La escalera de madera que había. ¿Eso cómo era? Una escalera de madera que era la que no pagábamos nada, la de pobre. ¿Y esas niñas tenían que comer en una escalera? Teníamos que comer todas. ¿Y la otra que ponían en una mesa? Las de pago tenían otras clases. Esas no tenían, esas eran clases diferentes, como una clase así. ¿Había muchas niñas comiendo en la escalera? Sí, señor, que había mucha hambre en aquel entonces, mucha gente. Sí, ¿no? Muchas pobres. ¿Qué le ponían de comer a ustedes? Lo que podían poner, un potaje, una cazuela. Eso que... Una ensaladilla de patata, una cosita así. Muy ligerita, ¿no? Tampoco sí, era... Sí, no, tampoco era para... Sí.
¿Y prefería usted comer en el colegio o en su casa? No, yo prefería comer en el colegio, en mi casa no había nada. ¿Cuáles eran los juegos de los niños de entonces? Los chiquillos, pues, jugar a la pelota en la calle, jugar a pilla-pilla, en fin, a esconderse. Ese era el juego. ¿Usted recuerda alguno otro? ¿Muñeca llegó a tener? Muñeca, yo tuve una muñeca que me compró mi madre, que para descanse. Un pepón, unos reyes, y se fue la pobre a las 5 de la mañana para que le costara más barato. Un pepón de esos de cartón, y la mala suerte que se me cayó en el bidón del agua y se me puso que era una rata ancha. Oh, pasé un más rato y mi madre, ay, qué rico. Me habré levantado yo a las 5 de la mañana. El mismo día que se la compró le pasó eso. Bueno, pero no me importó porque mi madre la compró la pobre con mucho trabajito y mucho sacrificio. Una muñeca pepona. No, un pepón, entonces era un pepón de esos grandotes que vendían barato. Que ella iba para que le costara todavía está más barato, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Ahí a la Plaza de la Constitución. ¿La tuvo mucho tiempo la muñeca aquella? La tuve el día que me la dio mi madre, Reyes, porque entonces los Reyes no es como ahora, los niños saben tanto. Yo no sabía lo que eran los Reyes eran que lo traían los Reyes. Claro. Ahora saben los niños que son los Reyes, son sus padres. Cuando viajó entonces, pues... ¿Cómo lo conoció a su marido? En el garaje Las Delicias, que estaba mi hermano, se colocó mi hermano con un señor para lavarle un coche toda la semana. Y mi marido estaba allí de novio, estaba allí chiquillo, si él no tenía los 15 años, yo no tenía los 13, claro. Él no me llevaba mis 2 años completos, pantalones cortos y yo una chiquilla. Se enamoró de mí porque yo venía de trabajar y siempre tiraba por allí y le gusté. Yo tenía un pelo de aquí al culo y le decía a mi hermano, tu hermana, esa es tu hermana, ¿no? Dice mi hermana que viene de trabajar ahora. Dice, sí, a mí me gusta tu hermana. ¿Tú me dejarías que yo me acercara a ella? Dice, hombre, yo te dejaría si tú fueras bueno para mi hermana. Tú fueras un muchacho que tú la quisieras, pero sobre todo mi madre. Sobre todo que mi madre te dejara. Te tuviera que darle esto bueno. Y tenía que llevar a mi prima conmigo al cine y irme a la primera función y venir temprano. Y yo me acuerdo que mi madre una vez, porque vine a las 9 del cine y era de día todavía, y me dio una torta delante de él. Te he dicho que no venga tan tarde del cine. Ay, pero mamá, si no es tarde, si son las 9, y mira, vengo con mi prima y que no quiero que venga tan tarde. Me dio una torta, me salí corriendo para mi sala, me metí detrás de la puerta y me hinché de llorar. No viajaba de nada. Se daban un paseo de vez en cuando, ¿no? Un paseo de no poderme echar ni la mano por cocina. He pasado mucho, pero vamos, después ha sido un caballero, perdonando a usted, mejorándolo a usted, un caballero, y ha trabajado mucho, más todavía, y arregló esto, y veníamos los dos a comer aquí, los dos. Sí, como él era el que cobraba, entonces 500 euros, y veníamos y arregló en la Alameda Colón. Y es siempre un hombre muy detallista, muy detallista. ¿Cuántos años empezó a trabajar para la casa? Estuve en una casa fija, que estuve en calle Alcántara, que sale al Principal, sí. Que sale al Principal. Estuve con una señora que el marido era hipertón, y yo estuve allí, entré con 11 años. Recién terminada la guerra, empezó usted a trabajar con esa familia. Recién termina la guerra. ¿Y le daban 12,50 mensual. Mensual. Estaba mediodía, se solía decir mediodía. Yo limpiaba, me iba con ella al mercado, venía muchas veces, me dejaba allí tanto de la casa. Cuando ella venía ya estaba todo limpio y ya la ayudaba yo a la cocina. Y me ponía a la cocina, ella fue la que me enseñó. ¿Trataba bien a aquella familia? Muy bien, ¿no? Maravillosamente. Para estar cuanto más tiempo fuera de su casa, mejor, para no ser una carga, ¿no? Sí. Le decía yo a mi madre, mira, mamá, esta noche me había quedado en casa de la señorita Mari en calle La Victoria. Y yo tenía que decir dónde iba, para que ella supiera dónde yo andaba. Y me había quedado allí, que era la hija de mi señora donde yo estaba. Me iba
y estaba allí, le decía, señorita, me vengo aquí hoy con usted, que le voy a ayudar a las muchachas a hacer lo que tengo. Ay, pues sí, muy bien, Paquita, pues con eso me voy yo esta tarde con Pepe era el marido, con Pepe, y salgo esta noche y tú te quedas al cargo de los niños, los bañas y los acuestas y les das de comer y la acuestas. Pues sí, usted se va tranquila que yo la arreglaré. ¿Y esto era trabajar de lunes a domingo, de lunes a sábado? De lunes a domingo, pero ella me daba 2 días extra, que yo, como ella sabía que yo tenía 3 hermanos a mi cargo, porque mi madre también estaba trabajando en la calle, pues me daba 2 días, me daba sábado y domingo, me daba ella 2 naranjas, me daba 2 huevos, me daba yo entraba todos los días a Intendencia por el pan, porque tenía un hijo colocado en Intendencia, sí, en la oficina, y unas veces le decía yo a Alfredo, ¿por qué no me da una racioncita de pan para mi hermano, para mi casa? Y muchas veces no me lo cobraba. Esto te lo regalo yo, me lo regalaba. O sea que usted ha conocido el hambre, ¿no? El hambre, el hambre, que me comía las cáscaras de plátano, que me comía las cáscaras de las coliflor, todo lo que había que... Todo lo que se podía comer. Yo no sé, como yo llegué a tener 82 años que tengo, a 83. ¿En aquella época llegaron hasta... usted llegó a estar un día sin comer o...? Y acostarme muchas noches sin comer y hartita a trabajar. Y con hambre, ¿no? Con hambre. Me levantaba y deseandito de ella que a mi señora que me diera el café con un poquito de pan con aceite. Y me comía las sobras de mi señorito, me las comía. Por ejemplo, ¿qué tenían ellos que no había en su casa? Tenía un almacén que tenía una despensa. Una alacena, ¿no? No me enconaba nunca ni en una patata frita. Eso se lo juro por lo más sagrado del mundo. Y ella decía, Dolores, desde luego me la ha traído una chica, pero me salí de allí con 24 años. Con 11 que me fui, salí con 24 años. El trato con los señoritos, con las personas de la casa, tenía que ser de mucho respeto, ¿no? También, sí, ¿no? Mucho respeto, yo le tenía mucho respeto. Señorita, doña Concha o doña María, que era la de Calle La Victoria. Yo le decía, a mí no me diga doña, a mí me dice señora o señorita, a mí no me diga doña. Me decía, digo, sí, yo no le puedo decir. Ella me decía muchas veces que le dijera María, y la otra que le dijera Concha. No estoy hecha a eso. ¿Y luego empezó en otras casas o...? Después me fui a la Alameda principal, sí, a casa de una que era loca, ella era loca. Tenía el marido que tenía una fábrica de aceite, que era don Nicolás Serra, o don Nicolás Serra se llamaba, tenía solamente un hijo, pero a ella le gustaba mucho que le echaran las cartas. Me dejaba a mí, yo me iba con ella a comprar, y yo cuando ella venía ya tenía yo que tener la comida. Bueno, pero señorita, digamos también, doña Teresa se llamaba ella, y tenía el padre era dentista de la Plaza de la Constitución, y le decía, bueno, doña Teresa, dígame usted lo que yo hago de comer, porque entonces yo qué le voy a hacer de comer. Bueno, tú haces lo que tú te parezca, ahí llega, tú haces lo que te parezca. Y venía, yo tenía la mesa hasta puesta. Ay, y cuando le dije de que me venía, me echó una maldición. Sí. Me dijo, Dios quiera que te vaya malamente con tu marido y te tengas que venir otra vez aquí. Digo, ay, doña Teresa, ¿por qué me dice usted eso? Ay, porque yo otra como tú no voy a encontrar. Fíjese. ¿Estuvo mucho tiempo con aquella señora? Estuve poco tiempo porque ya mi novio empezó a decir, venga, ya tienes que arreglar las cosas que nos vamos a casar. Porque don José Aguilar era el fiscal de la audiencia de aquí de Málaga, pero vivía en Baena. Y en Baena nos puso la casa. Nos puso 2 habitaciones, dormitorio y comedor, y la cocina, y nos daba eso que le dije, los 5 duros al mes, y los garbanzos para el año y el aceite. Y ya le dije yo que me venía, ay, por Dios, que no te vayas, ay, que no te vayas. Y ya me preparé ya me dijo mi novio que ya no trabajaba, que ya, pero seguíamos las mismas. ¿Cómo fue su marido? Se pusieron novios, luego y él le tocó ir a la mili. A la mili. Que le pilló la guerra ya había terminado. Ya claro. había terminado, sí. Y fue en automovilismo, a Granada. A Granada, entonces le pilló cerquita, ¿no? Cerquita. Venía porque el capitán Esquistia, me parece que se llamaba, lo mandaba a la finca que tenía, que llenara los sacos de garbanzo
y lo llevara yo no sé a dónde. Unas veces lo sacaron los sacos de patata. Y una vez se presentó aquí, estaba yo en el legrillo lavando, pelón, no lo conocía, más feo. Digo, ay, dice, Paquita, aquí viene tu novio en el camión. Un camión que yo no sé cómo cabía por calle Carmelita, grandísimo. Y cuando lo vi, ¡ay, qué alegría me dio! Cuando en su noviazgo, los padres de él y eso, bien, ¿no? ¿Buena relación? Con mi suegra pasé mucho. ¿Sí? Con mi suegra, ya después me quería mucho, las cosas como son. Después mi suegra a todos lados que iba me llevaba, a todos lados que iba me llamaba. Vente que está Paquito trabajando, vente que vamos a casar a la Pepita, vente que... A todos lados me quería llevar, pero pasé mucho. ¿Por qué? Porque al principio no la Porque la quería. yo no estaba a la par de su hija. Él tenía su padre, tenía sus hermanas colocaditas, tenía su madre que cosía para la calle, y yo cuando estaba a esa altura, y ella no me quería ni... Ella decía que ni me despreciaba ni me apreciaba, pero después sí. Ya ve que fui yo al mercado, iba al mercado con ella y me decía que si yo era su hija, y yo tenía mi cuñada pobrecita, tan mal, y me decían que sí era mi madre y que mi cuñada era mi hermana. Digo, no, es mi suegra. Y yo me compraba los plátanos, yo compraba y me daba a ella uno para que me lo comiera. Y yo me lo guardaba. Decía, ese te lo comes tú ahora mismo. Ella te daré yo otro para tu marido. Porque yo lo guardaba porque, claro, mi marido ganaba poquillo entonces. Entonces yo tenía un hijo que mantener, que yo lo criaba con lata de leche condensada y valía 2 duros una lata de leche. Si él me daba a mí 5, 3 tenía para comer. Claro. Si no tenía 3, tenía menos porque había que guardar para lo que tenía. Claro. Me voy a una casa de calle Salamanca alquilada, que pagábamos entonces 11 duros. ¿Cómo era aquella casa? Era casa, 2 habitaciones. Tenía el dormitorio con un balcón a la calle y el comedor con otro balcón a la calle. Y la cocina la tenía fuera, en el patio, en el corredor. Y tuve 13 años y ya mi marido quiso juntar para una casita que tenemos. Tenemos una casa mata en la Alameda Barceló, en el número 22, tiene usted su casa. Muchas gracias. Y allí pues ya hizo un poquito de dinero, el padre le prestó otro poquito, que lo fue pagando poquito a poco, y ya me fui allí. A calle Salamanca me hicieron la vida imposible. Oye, una vecina que había, me hicieron la vida imposible. ¿Qué era? Porque sabía que mi marido era muy bueno, venía de noche de trabajar, y muchas veces decía, había hecho una noche buena, porque entonces se ganaba dinero, ahora no. Y dice, cierra la cocina y arréglate un poquito que nos vamos, que vamos a comer hoy en la calle. Arregla mismo que nos vamos. Y claro, esa vecina me tenía mucha envidia, porque tenía un marido bueno y de ella era muy borracho. Y le pegaba y todo, y el mío decía, cierra la cocina y la puerta y nos vamos. Digo, Paco, ¿para qué nos vamos? Yo no tengo ya la comida. Digo, bueno, la deja para mañana. Ya en la casa que tuvo, la casa donde estuvo de alquiler, ya tenía luz eléctrica, sí, agua corriente. Sí, corriente, pero abajo había que bajar abajo por ella. Todavía. Yo tenía una cocinita fuera en el corredor y tenía una orza grande que la tenía tapada con un cartón de esos duros, sí. Tenía tapada una piedra encima. ¿Tuvo mucha influencia la iglesia en su vida familiar? Los curas. Sí, yo tenía enfrente de mí un cura que era más bueno, mejorándola a usted, me llamaba algunas veces y me daba de comer. ¿Eso cuando era joven todavía? Sí, ya, me daba de comer. Le daba lástima de mí, de ver que yo estaba chica trabajando y tener hermano a mi cargo, mi madre trabajando por otro lado, que no había ver en mi casa. Total, el cura fue. ¿Comía allí en la iglesia más de un día? Arriba, en la casa, la calle Carmelita. ¿Y acudía mucho allí a echar una mano a la iglesia? Sí, cuando... yo le decía que sí, porque si me necesitaban para cualquier cosa, para blanquearle, para pintarle, para lo que fuera, que me llamara. Decía, tú eres muy chica, si tú estás para que te lo hagan a ti. Pero yo la ayudaba mucho. ¿Iba mucho a misa habitualmente? Toda la semana. Siempre, ¿no? Los domingos a misa. Todos los domingos. ¿Con su marido? Y mi marido menos porque él trabajaba.
pero mi marido también. Los salesianos nos hemos criado más bien, los salesianos. Nosotros hemos ido mucho con don Rafael Moreno, que hoy está en Sevilla, en una residencia. Y hemos ido mucho de viaje con él y todo, sí. ¿Cómo fue su boda? Mi boda fue bien, mi boda fue muy bonita. ¿A dónde se San casó? Felipe. San Felipe Neri. Me casé a las 10:30 de la mañana porque nos dio el jefe de él, en el molino, nos hizo una mesa muy grande y allí las mujeres de allí nos hicieron los dulces, que eran unas tortitas de manteca. ¿El molino dónde estaba? El molino en Baena. Vale. En Baena. Yo me fui por eso a mi casa a las 10:30 porque teníamos que llegar a las 6 de la tarde, que se celebraba allí la boda. Pero lo de Baena me ha dicho, ustedes no llegaron a vivir allí, ¿no? Llegué a vivir 8 meses. 8 meses. 8 meses. En Lo que Baena. pasa es que ya me puse muy mala de embarazo. Yo me quedé corriendo embarazada. Enseguida, ¿no? Enseguida. Yo tenía que haberlo tenido a mi hijo. El 3 de septiembre lo tuve el 31 de agosto. Mi hijo ha cumplido el 31 de agosto entre 56 años. Y tengo un nieto, mejorando usted, que es una monería. Ese sí ha estudiado. ¿Cuándo llegó a tener, estuvo sindicado? ¿Cuándo empezó a pagar los sellos? ¿Lo recuerdan? Yo no he pagado nada. Nunca, ¿no? Yo nunca, no me han pagado nunca. Esta artista trabaja, pero no me han pagado. Y entonces la paga que le ha quedado es la mínima. La de mi marido. La de su marido. La de él, ¿no? Porque nunca ha estado registrada en ningún sitio ni nada. En ningún sitio, nada. En aquel entonces no. Ni se llevaba esto ni pagaban por una. Claro. Mi madre creo que mi madre le daban una gorda. Sí. ¿Qué recuerda usted del primer día de la guerra? De cuando le dijeron, estalló la guerra. ¿Lo recuerda el primer día? Aquí entraron a las 4, nosotros nos fuimos a las 4 de la mañana. ¿A las 4 de la mañana de qué día? De ese día ya no lo sé. No lo recuerda. No lo recuerdo. Pero aquí entraron a las 8 de la mañana. Y nosotros llegamos hasta Almuñeca. Andando. O sea, usted vivió la carretera... La carretera de Almería. Málaga-Almería, ¿no? De Almería. Llegamos a Almuñeca 5 días andando. Para allá y para acá. Para acá ya viníamos en un tren. Entrábamos a los... Yo he comido garbanzos de los burros. Los garbanzos que tenían los burros echados, he bebido en charcos de agua. Entraba a una huerta a coger una batata o a coger una lechuga, porque es que nos moríamos de hambre. Ya no podían más. Saliste a las 4 de la mañana. ¿Por qué salieron de su casa? Porque decían que venían los moros cortando los pechos a las mujeres, las cabezas. Y nosotros no teníamos por qué tenerla a nadie, porque no teníamos hombres, que era lo principal. Pero allí había una mujer que era muy asustona, mi madre también era muy asustona. Claro. Y nos fuimos todos. Su madre también estaba sola, ¿no? Y eso también. Y mi tía, mi prima, mi chiquitillo. Yo llevaba a mi hermana, que era la más chica, llevaba en el brazo. Y no quería que me la quitara nadie. Cuando vine aquí me tuvieron que estar dando 2 meses masaje para yo poder echar el brazo para abajo. No quería, no consentía que me la quitara nadie, porque me pensaba ya perder mi hermana. Entonces en el barrio también salieron muchas familias. Sí, también, ¿no? se vieron muchas familias, fueron muchas. Y se echaron encima lo que pudieron. Lo que pudimos, lo más eso, porque todo lo dejamos en la casa. Y gracias a una cuñada de una de las que venía con nosotros, pudo poner una sábana en el balcón, porque si no, no hubiéramos encontrado que no teníamos casa. ¿Por? Porque entraban y se entraban a las casas. Y saqueaban las casas. Saqueaban las casas. Saquearon casas de sus vecinos. Se encontraron que entraron. Algunas sí entraron, se llevaron algunas cosas. Se llevaron cosas. La suya no tuvieron. La mía no, porque pues, puso una sábana en el balcón. Una sábana blanca, una ¿no? sábana blanca. Ajá. Ya sabía que vivíamos allí, familia. Nos vamos toda la familia entera. ¿Y eran niños? Era mi niño, mi primo eran más chicos que yo. Mi prima tiene 3 años menos que yo. Era más chica que yo. A usted se le cogió con 9 años. Con 9 años. 9 años. Y tenía niños más pequeños, sus hermanos más mayores. Mi hermano que iba detrás de mí, el otro que iba detrás de mi hermano, que se ha muerto en enero. Y mi hermana, que era la que yo llevaba, que era la más chica. Mi madre se tiraba al suelo y se tomaba los huevos crudos. Los huevos que cogía de las gallinas se los echaba crudo a la boca. Se lo comía. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuvieron andando? 5 días. 5 días andando. De mí y venir. ¿Sin parar? Sin parar. 5 días. No, nos Hombre, sentamos
en eso que le he dicho en el cortijo. Los cortijos, que sí. Estábamos al lado de los muertos, al lado de los heridos, y estábamos allí. ¿Cuántas personas podían ir en camino? Muchas criaturas. ¿Miles de personas? Miles. Veían el camino lleno de gente, sacando. Carretera llena de gente. Carretera. Muy triste, ¿no? La escena, ¿no? Triste. Y una llamando Antonio, Paco, Juan. Llamando unos aleos de gente. Escasear, pues siempre. Al día siguiente ya tenían problemas porque se habían echado la comida del día, ¿no? Comida no teníamos. Se fueron sin comida. No fuimos sin nada. Entonces los primeros... En los burros, no les digo que me metí en una cuadra, me comía los garbanzos crudos y en los charcos de agua bebíamos. Mi madre se metía a la huerta a coger las batatas, se metía a coger los huevos de la gallina, se los echaba crudo en la boca. Ay, ya no puedo más, otro poquillo, mamá. Anda, mamadita, venga, yo te ayudo, anda, venga, mamá. Y yo llevaba a mi hermana en brazos. ¿Cuántas horas caminaron seguidas? Caminar hasta llegar a Muñeca. Al Muñeca, nada menos que llegaron. Hasta llegar a Muñeca. Y cruzaban los pueblos, ¿no? También. Cruzábamos los pueblos. Y tenían que pedir siempre, ¿no? Porque no había... Pedíamos, pero estábamos como nosotros. Claro. Y había personas que no abrían siquiera las puertas del susto que le daban. Claro. ¿Usted recuerda haber visto gente herida en la carretera? Herida y matada. Y muerta. Y muerta. ¿Por disparos o por fuego de...? No, por disparo. Disparos. ¿En el mismo camino había gente que se estaba... que llevaban pistolas y estaban matando entre ellos? No. Nosotros. Le disparaban desde el aire y desde el aire. Desde el aire pasaban aviones, ¿no? Y no miraban... No miraba aquí. Disparaban y ustedes se tenían que esconder como... ¿En algún momento ustedes corrieron peligro? Pues sí, porque íbamos a coger caña para poder hacer una hoguera, para poder calentarnos. Y los aviones parecía que nos iban a dar en la cabeza. Los aviones. Y los barcos los veíamos desde aquí a allí, enfrente, lo que le decían Jaime I. Yo me acuerdo de que decían Jaime I. ¿Y bombardeaba también a la carretera? Bombardeaba la carretera. ¿Vio muchos muertos? Muertos. ¿Mucha gente? Mucha gente muerta. Y unas que se mataban una a la otra. Es decir, pues yo me voy a matar. Uno de clase, que iba, no sé si sería la mujer o la señora, le decía, yo me mato y después tú me matas a mí. Decían, sí. Una locura, ¿no? Locura. Eso era locura. ¿Y eso de niña como...? Eso de niña una no lo aprecia. No lo asimila tampoco, ¿no? No lo asimila porque no sabe esas cosas tampoco. Pero ya cuando una ya empayó y ya comprende una de las cosas, y cuando yo veo estos mitos y veo una en la tele y veo una de las cosas, digo, ¿cómo es posible que se metan estos niñacos con la policía? Ni que se metan estos niñacos con... Eso lo digo yo para mí. Claro. Pero por el camino, mientras van haciendo el camino, ya le ha pasado que ha habido aviones, ¿no? Bueno, los aviones ya estaban buenos, los aviones bombardeando y pasaban un sinagó. ¿Y eso era todos los días? Todos los días, ¿no? Pero cada 2 días, cada 2 días y medio, cada 3 días, o casi todos los días. Pasaban aviones y bombardeaban. Y que da la casualidad que no daba nunca a nosotros. O sea, ustedes os refugiabais a donde podíais, ¿no? Podíamos, nos refugiábamos unos con otros a que fuera lo que Dios quisiera. Y se fueron. Ya después vinieron los americanos, me parece que eran, repartiendo pan, repartiendo unos camiones. Era americano, me parece. Existe un hombre que se llamó Norman Betune, que iba con una de estas como de la Cruz Roja. Sí, de la Cruz y Roja. haciendo transfusiones de sangre y repartiendo. Sí, ¿Se lo recuerda aquello, no? Aquello recuerdo. Y unos panes que parecían algodón, de blanco. Yo decía, oye, si esto parece algodón, de bueno que era ese pan. Un pan blanco. Nos daban un pan. Yo, del mismo vestillo que llevaba, le echaba que me lo echaran encima. Y se comían el pan como, vamos. Ya el pan, no duraba ni volaba, un segundo. Se perdía mucha gente allí, se perdieron muchísimas criaturas. Hubo familias que se separaron por aquello, ¿no? Muchísimas criaturas y vinieron a Málaga sin las criaturas.
y vinieron muchas criaturas, y perdieron a los maridos, perdieron a los hijos, perdieron a los nietos, perdieron, yo qué sé, porque eso era... ¿Cómo estaba Málaga entonces? Málaga estaba ya desierta toda desierta. Desastre, ¿no? Habían pasado muchas desgracias en la familia de allí del barrio. Algunas, eso que se le perdieron los hijos, se le perdieron los maridos, que se le perdieron los nietos y no la encontraban. Fusilados hubo también. Mucha gente también. Fusilaron. Y mucha gente después he visto yo muchas calamidades. Yo ya me acordaba que sacaban hasta los curas de sus casas y lo llevaban al pasillo. Y yo digo, pobrecito, ¿qué daño ha hecho este hombre? Ni qué daño hace para que hagan esto con este hombre, qué calamidad. Porque cuando usted volvió, Málaga todavía no había sido tomada, ¿no? Por los nacionales, ¿no? Sí, ya estaba tomada, claro, por eso vinimos. Y entonces los curas, ¿cómo es que lo sacaron? Lo sacaron. La gente que todavía tenía odio... La gente miliciana, que le llamaban. Los milicianos, sí. Miliciana, pero mujeres, que hay algunas que las conozco yo todavía, que las veo algunas veces, yo no sé, yo no soy mala, pero yo no sé cómo pueden vivir esas criaturas con esa conciencia. Sacaban a los curas y se los llevaban y lo mataban y se meaban encima de ellos y hacían perrería. Esas criaturas. ¿Qué daño le hacía ese hombre, ni esa mujer, ni esas mujeres, ni esos hombres? Que no le hacía daño a nadie, que lo que hacía mucho bien, porque había muchos curas que hacían mucho bien por las personas, pero que se escuchaba mucha gente, sí, se escuchaba, y mucha gente mala, mucha gente buena, mucha gente que no tenían por qué hacer lo que hicieron y lo hicieron. Familias que se quedaron destrozadas, ¿no? Destrozadas por completo, destrozadas. Yo, gracias a Dios, en mi casa no pasó nada porque, yo no sé, porque Dios nos libró de eso.